Mate, como siempre, arrancamos con el punto 1. Dice, un átomo del elemento M de número atómico 53 forma con átomos de oxígeno un anión monovalente donde el átomo central presenta un par de electrones sin compartir. Escribir en el recuadro correspondiente la estructura de Lewis de la oxosal que forma el anión del enunciado con el elemento de mayor radio atómico del tercer periodo. Bueno, a ver, tabla periódica. Me voy a abrir una para ir buscando cosas que aparecen en el enunciado. Entonces, a ver, tenemos que formar primero un anión, que dice que está formado por el elemento M que tiene número atómico 53. Número atómico es el Z. Cuando me dan el Z, ya está. Ya puedo ir a buscar ese elemento en la tabla periódica. Siempre con el Z, o sea, con la cantidad de protones, uno busca el elemento. Como dice 53, voy a la tabla periódica, busco quién tiene ese número atómico, que recuerden que es el Z, el que no es con coma. Y fíjense que 53 lo tiene el iodo. Entonces, ya sabemos que M es iodo. Ese fue fácil de descubrir. Dice, forma con átomos de oxígeno, no sé cuántos, sé que es un M con átomos de oxígeno, un anión monovalente, o sea, una partícula cargada de forma negativa, porque es un anión, y como es monovalente, la carga es 1. Entonces sería un M, que sabemos que es yodo, más una cantidad de oxígenos desconocida, forman un anión monovalente, o sea, la carga es -1. Este 1 no hace falta que lo pongamos, lo dejo para que no olvidemos que la carga es 1. ¿Por qué puse una N acá abajo? Porque yo la cantidad de oxígenos en realidad no la sé. Yo no sé cuántos oxígenos comparten la unión con el yodo, pero acá dice con átomos, en plural, o sea que probablemente sea más que uno. Bueno, esto que se forma acá se llama oxoanión. Y lo que tendría que ver es qué oxoanión de los que forma el yodo tiene, presenta un par de electrones sin compartir. ¿Por qué dije de los que forma el yodo? Porque con cada estado de oxidación del yodo se puede formar un oxoanión distinto. El yodo, si se fijan en la tabla periódica, tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Y claro, con cada estado de oxidación va a formar un oxoanión distinto. Ahora les voy a enseñar cómo se forman los oxoaniones. Ahora, les cuento algo. El yodo, en la última capa, en la capa externa, en la configuración electrónica externa de electrones, tiene 7 electrones en total. ¿Cómo lo sé así de rápido? No, bueno, primero porque quizás lo usé un montón, pero no es por eso. Es porque pertenece al grupo 17. El número 7 de ese grupo representa la cantidad de electrones de la última capa del yodo. O sea que si en total tiene 7 electrones y solamente no compartió en la unión con el oxígeno un par de electrones, o sea, no compartió 2 electrones, ¿cuántos usó? O sea, ¿cuántos sí compartió? Compartió 5. O sea, de los 7 que tenía, no compartió 2, entonces compartió 5 electrones. Bueno, chicos, les cuento que la cantidad de electrones compartidos en la unión covalente es el estado de oxidación de del elemento. O sea que de los 4 estados no tengo que estar probando con cada uno qué oxoanión se forma, de modo que cuando hago la Lewis me queda un par de electrones sin compartir. Yo ya lo sé. El estado de oxidación es el 5, porque es la cantidad de electrones usados por el yodo. ¿Sí? Entonces, ahora que conozco el estado de oxidación que está usando, lo que voy a hacer, y conozco el elemento, o sea, conozco quién es M, voy a formar el oxoanión a ver cuántos oxígenos tiene. ¿Cómo se forma un oxoanión? Los oxoaniones lo pueden pensar de alguna forma como que provienen de los oxoácidos, o sea, esos elementos que están formados por hidrógeno, no metal, oxígeno. De hecho, podrían pensarlo como la parte no metálica, bueno, igual es todo no metal, pero cuando le quitamos el hidrógeno, lo que queda, que es el no metal con el oxígeno, eso es el oxoanión, que también aparece, por ejemplo, en las oxosales. Bueno, para formar un oxoanión, vamos a formar un oxoácido. Esa es para mí la forma más fácil y segura de formar un oxoanión de forma correcta. Entonces, formo un oxoácido. ¿Y cómo formo yo un oxoácido? Porque hay un montón de métodos, les cuento el mío. Primero formo un óxido, que es lo más simple. O sea, tomo yodo con su carga que es +5. Dijimos que está usando la tercera. Con oxígeno, que su carga es -2. Cruzo las cargas como atomicidades
y ahí tengo formado el óxido con yodo y oxígeno. O sea, este 2 baja como atomicidad del yodo y este 5 como atomicidad del oxígeno. Si estos números fueran ambos divisibles por 2, tengo que simplificar. Digo por 2 porque esta oxidación del oxígeno siempre es menos 2, o sea que este siempre va a ser un 2. Y digo, si fueran ambos divisibles por 2, tengo que simplificar sí o sí, que eso sería dar la fórmula mínima. Como 5 no es divisible por 2, entonces no vamos a hacer ninguna división y procedo con el paso 2. Una vez que formé el óxido, lo siguiente que hago es unirle agua. Porque un óxido ácido, o sea, un óxido formado con un no metal, más agua, forman esto que es el oxoácido. Y cuando hacemos esta unión, lo que voy a plantear es el esquema del oxoácido, o sea, hidrógeno, el no metal que es el yodo y finalmente oxígeno. Y acá vamos a copiarnos las atomicidades del lado izquierdo. O sea, si yo acá tengo 2 hidrógenos, bueno, voy a poner un 2 por acá. Si acá tengo 2 yodos, voy a poner un 2 por acá. Y si acá tengo 5 más 1, 6 oxígenos, vamos a poner un 6 por acá. Y nuevamente, si todos estos números son divisibles por 2, hay que simplificar. En este caso sí puedo simplificar. 2 dividido 2 me queda 1, 2 dividido 2 me queda 1, 6 dividido 2 me queda 3. O sea que esto quedaría como hidrógeno, yodo, oxígeno 3. Con esto no formé el oxoanión pedido, sino que formé un oxoácido. Ahora, si a esto le quito el hidrógeno, como recién comentaba de forma oral, lo que tengo es el oxoanión. Yodo, oxígeno 3. Y la carga del oxoanión, que es negativa, coincide con la cantidad de hidrógenos que quité, porque la carga del hidrógeno es más 1, y en compensación la carga de esto tiene que ser entonces menos 1, como nos habían comentado en el enunciado. Entonces, ahí formé el oxoanión. Ahora, quizás ustedes están preguntando, sí, Maca, pero yo en ninguna parte leo que diga oxoanión. Bueno, cuando tenemos un anión con oxígeno, eso es un oxoanión, no hace falta que me lo digan, ¿sí? Y para formar oxoaniones, y yo creo que una gran forma es, primero, determinar el estado de oxidación que está usando el elemento que no es oxígeno, y luego formar el oxoácido y quitarle el hidrógeno para formar el oxoanión. Creo que es la forma más simple que encontré para determinar un anión con oxígeno, o sea, un oxoanión, ¿sí? Ahora, dice que escribamos la estructura de Lewis de la oxosal que se forma entre este anión y el elemento de mayor radio atómico del tercer período. El radio atómico es una propiedad periódica que en la tabla periódica crece hacia la izquierda. O sea que en un período, que sería en una fila, crece de derecha hacia izquierda. Lo que tendría que hacer es ir al período 3 de la tabla periódica, que si me bancan un segundo se los voy a pegar acá. Ahí estamos. Bien. Y como les decía, como el radio atómico crece hacia la izquierda de toda esta fila, el que tiene mayor radio atómico es este, el sodio. Y tiene sentido porque tenía que ser un metal el que se una a el oxoanión para poder formar una unión iónica, ¿no? Y los metales, leí bien, ¿no? Mayor radio atómico del periodo 3. Sí, perfecto. Este va a ser ese elemento que se va a unir a nuestro anión. Y para unir un anión en unión iónica necesito un catión. ¿Qué catión puede formar el sodio? Bueno, el sodio primero es un metal y por eso forma cationes, tiene la tendencia de perder electrones. Y la carga más estable que puede formar tiene que ver con su estado de oxidación. Claro, tiene un electrón en la última capa y ese es el que está dispuesto a perder. Por eso el ion más estable que forma el sodio es más 1. Entonces, lo que vamos a pensar es en unir el elemento sodio con aquello de acá. O sea, el catión con el anión. Y fíjense una cosa. El catión tiene carga más 1 y el anión tiene carga menos 1. Con tan solo unirlos, o sea, juntarlos, ya tengo la oxosal formada. Ya tengo la sustancia formada. ¿Por qué? Y porque entre ellos compensan sus cargas. Ahora, si eso no pasara, tengan a bien pensar en lo mismo que vimos arriba cuando formamos el óxido, de cruzar las cargas como atomicidades. O sea, necesito de un sodio y un
este se llama ion iodato, y anión iodato, para formar una sustancia estable eléctricamente hablando. O sea que me termina quedando un yodo, un sodio, un yodo, un oxígeno, 3. Bueno, ¿cómo hacemos la Lewis de una unión iónica? Separamos catión de anión, así que me va a gustar verlo de esta forma. Por un lado tengo sodio más 1 y por otro lado yodo, oxígeno 3 menos 1. Entonces, el sodio no tengo nada para hacer con el metal, o sea, el hecho de que pierda un electrón se nota de esta forma, no hay otra forma de escribirlo. Ahora, para la parte no metálica tengo una unión covalente, porque el yodo y el oxígeno están unidos de forma covalente, o sea, se comparten electrones. Entonces voy a hacer un corchetito con la carga negativa fuera del corchete, que indica que toda la parte no metálica recibió un electrón de parte del sodio. ¿Y qué vamos a hacer o en qué orden les conviene armar la Lewis del oxoanión? Primero vamos a unir al oxígeno el electrón que recibió de parte del metal. Como acá dice menos 1, quiere decir que hay un oxígeno que recibió electrones del no metal. Del metal. Si acá dijera menos 2, es que son 2 los oxígenos que recibieron un electrón cada uno de parte del metal, ¿sí? Es importante recordar que los electrones de parte del metal los reciben los oxígenos, porque son los elementos más electronegativos en general, si es que es un oxoanión, digamos, y que cada oxígeno puede recibir un electrón solo, porque si no, no se podría unir al yodo, ¿sí? Así que, bueno, acá es un electrón solo el que tienen para recibir. Voy a marcar un oxígeno. Como el oxígeno es del grupo 16, tiene 6 electrones en la última capa. Lo dibujo 6. Y este electrón, que reciben de parte del metal, lo ponemos como un diferencial, de otra forma, otra estrellita, otro puntito. Es el electrón extra que recibe de parte del metal. Como no hay más oxígenos para dar, o sea, no hay más electrones para darle a otros oxígenos, vamos a unir ahora este oxígeno al yodo. Yodo, grupo 17, tiene 7 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos quiere recibir? 1, porque recuerden que los no metales quieren completar el octeto, quieren llegar a tener 8 electrones. Y el oxígeno, que tenía 6 pero recibió 1, también le faltan 8 electrones. O sea que con enfrentar estos dos, ya están unidos el yodo y el oxígeno mediante un enlace covalente simple. Yo lo voy a marcar. Yo sé que esto no lo tienen que marcar ustedes, pero lo marco para que lo puedan ver. Este enfrentamiento de electrones implica una unión covalente. Que estén enfrentados implica que este electrón lo usa el yodo y que lo usa el oxígeno. Es más, la forma correcta de escribirlo, la forma que ellos esperan que usted lo escriba sería así. En la estrellita del oxígeno, o sea, el electrón del oxígeno, el electrón del yodo, de esta forma. De eso lo que estamos diciendo es que lo comparten, o sea que este electrón del yodo lo usan los dos y este electrón del oxígeno también. De esa forma, ambos completan el octeto, ¿sí? Yo lo voy a dejar escrito de esta forma y si quieren después al lado se los pongo como ellos lo esperan que ustedes los escriban, ¿sí? Pero es para que se vea. Ahora, este yodo completó el octeto y este oxígeno también. ¿Listo? ¿Terminó la unión? No, porque lo que me muestra esto es que hay en total 3 oxígenos y yo recién usé uno solo. Cuando suceda que todos los elementos completaron el octeto, pero quedan oxígenos sin unir, ahí viene la unión dativa, lo cual implica que yo voy a plantear que el oxígeno, uno de estos 2 oxígenos que sobran, se une al yodo, pero no comparten electrones. Entonces lo que voy a hacer es al oxígeno escribirle los 6 que tiene a su alrededor y estos 2 que quedan en el medio son los que el yodo lo comparte, pero por unión dativa, covalente dativa. Y como son 2 oxígenos en esta situación, voy a poner otro por acá, podría haberlo puesto por arriba, de la misma forma. O sea, estos 2 electrones al oxígeno el yodo se los comparte por dativa. Y ven que al yodo le quedaron 2 electrones sin compartir. Eso es lo que tenía que pasar y es lo que el enunciado me había dicho que tenía que pasar. Dice, dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, y tenemos ahí 4 sustancias, el punto A dice, escribir la fórmula química del anión que presenta geometría piramidal. Y el punto B, informar el valor del ángulo de enlace del anión del ítem A. Bueno, a ver, lo que me dan a mí son sustancias, uniones iónicas. El anión es la parte no metálica y negativa de esas uniones iónicas. Por ejemplo,
para esta sustancia, el anión va a estar formado por esta partecita. Ahora, antes de ponerme a ver todos los aniones y fijarme en todos los aniones cuál tiene la geometría, lo cual implicaría hacer la Lewis, pensemos un poquito qué significa que la geometría sea de tipo piramidal. Tengamos en cuenta que la geometría tiene que ver con la cantidad de átomos en total que tiene la sustancia a la cual le voy a analizar la geometría y con la cantidad de electrones que le quedan sin compartir al átomo central o bien con la cantidad de enlaces compartidos y los no compartidos. ¿Qué pasa con la geometría piramidal? En total necesito de 4 átomos para que la geometría sea piramidal. Menos no, más tampoco. Pueden ser repetidos, por supuesto. O sea, uno en el medio y 3 alrededor, pero tiene que ser 4. Y 4 átomos implica 2 tipos de geometría. Plano triangular o piramidal. O triangular solo, que es lo mismo. Entonces, para que sea piramidal tiene que pasar algo más. Y es que al átomo central le sobren un par de electrones sin compartir. O sea, 2 electrones sin compartir. Bajo estas condiciones, la geometría va a ser piramidal. Entonces, acá tenemos estas sustancias y dijimos que la parte del no metal es el anión. O sea, esto, esto, esto y esto en cada una de las dadas. ¿Cuál cumple con tener 4 átomos en total? En eso me voy a fijar para poder determinar cuál es la que tiene geometría molecular piramidal. Y bueno, cloro y oxígeno no va a poder ser porque son 2 átomos. Nitrógeno, oxígeno 2 tampoco va a poder ser porque son 3. Es un nitrógeno y 2 oxígenos, así que tampoco me sirve. Pero las otras 2 me sirven las 2. Porque en ella tenemos un nitrógeno y 3 oxígenos, así que son 4 átomos en el oxoanión. Y acá tenemos también 4 porque son 3 oxígenos y un azufre. Así que vamos a tener que debatir entre esos dos. Ahí, copié la mitad de la sustancia. Ahí está. Bien, el anión, entonces, dijimos que la parte negativa sola, de acá tendría que desprender el NO3 y de acá tendría que desprender el SO3. Hablando mal y pronto, para que nos entendamos todos. ¿Qué cargas tiene cada uno de estos? Bueno, miren, la carga suele, y digo suele para que estemos atentos, coincidir con la atomicidad del metal. Fíjense, acá la atomicidad del calcio es 1. Recordemos que atomicidad es cuántos calcios hay en la sustancia. Este 1 suele ser la carga del no metal, con carga negativa, porque el no metal recuerden que forma el anión. Así como este 2, la carga del metal. ¿Eso es siempre así? O sea, muchas veces esos números, estas atomicidades, están simplificadas, como cuando les enseñé arriba a formar oxoaniones a partir del oxoácido. Entonces, a veces estos números no son las verdaderas cargas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Si cruzando los valores son las cargas o no. Buscando la tabla periódica del elemento. Buscan el elemento calcio en la tabla periódica. Y van a fijarse que la carga, el único estado de oxidación que tiene el calcio es +2. El único. Así que si el único estado de oxidación que tiene el calcio es +2, este -1 está correcto. ¿Y quiere decir que hay veces cuando hago los cruces, entonces está incorrecto? No, es que se simplificó. Entonces la carga hay que multiplicarla por el valor simplificado. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que visualicen. Miren. Esto es el sulfato de calcio, por ejemplo. Si yo pienso en cruzar las atomicidades como cargas, abajo del calcio hay un 1, o sea que la carga del sulfato sería -1. Y abajo del sulfato también hay un 1 porque el 4 es del oxígeno, chicos. O sea, todo esto tendría un paréntesis con 1 acá abajo. Y este 1 sería la carga del calcio. Pero no, porque la única carga que tiene el calcio es +2. Entonces, cuando hago este cruce y veo arriba del calcio +1, alerta, alerta, ese número no puede ser. Ah, no, para que esto sea +2, seguramente simplificaron por 2, así que yo lo que voy a hacer es multiplicar ambos por 2. De modo que la carga del calcio es +2 y la carga del sulfato termina siendo -2. Y yo lo que estoy buscando es esta carga de acá. Otra forma de verlo, un poco más analítico y entrado en la química, es decir, busco la tabla periódica de la carga del calcio, +2. Si esto tiene carga +2, ¿qué carga tiene que tener esto para que la carga total sea 0? -2, listo. Listo, mucho más fácil, ¿sí? Pero bueno,
Hay mucha gente que le gusta hacer cruzar cargas porque hay veces, acá fue re fácil, pero hay que tener en cuenta también los numeritos de abajo para hacer los cálculos. O sea, fíjense este caso. Esto tiene carga más 2. ¿Qué carga tiene que tener esto para que en total la carga de 0? Sí, sí, menos 2. Y esto de acá adentro, ¿qué carga tiene que tener? Menos 1, que viene de menos 2 dividido 2. ¿Ves que ahí se puede complicar un cachito la cosa? Entonces, digo, usen todos los recursos que tengan a mano para determinar las cargas, pero atentos, si van a hacer esto de cruzar, atentos al valor que les quede arriba del metal, que es el que tiene menos esto de oxidación, y les puede dar la pauta de que está correcto o no la carga del no metal. Carga menos 1. Y la carga del sulfato, bueno, sepan que todos los oxoaniones con azufre tienen carga menos 2 siempre. De todas formas, la atomicidad del calcio me está ofreciendo esa carga para el sulfato, ¿sí? Bien, ambos pueden ser, como les decía, de tipo piramidal porque ambos tienen 4 átomos en total. Haciendo la Lewis es que voy a poder ver cuál tiene un par de electrones sin compartir. Misma idea de lo que vimos recién, pero solamente la parte del corchete. Carga menos 1. ¿Quién recibe este electrón? Un oxígeno. Copio el oxígeno con 6 electrones sin compartir. Y le voy a agregar uno que es la carga recibida por, bueno, de afuera, de parte de este caso del calcio. Como este oxígeno, a este oxígeno le voy a unir al no metal, que sería el nitrógeno. Nitrógeno, grupo 15, tiene 5 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, los puse así porque me pareció, pero no sé cómo van, ¿eh? Ahora los acomodo de última. De esta forma, el nitrógeno comparte un electrón con el oxígeno, y el oxígeno, que tenía 7, ahora llegó a 8. Alguien podrá preguntarse, pero si el nitrógeno tiene 5, ¿por qué no comparte 3 con el oxígeno? Porque la cantidad compartida es según el que menos necesita. El oxígeno necesita un electrón y el nitrógeno necesita 3 para llegar a 8. Bueno, es el oxígeno el que manda entonces, el que menos necesita. El oxígeno necesita 1, se comparte solo 1. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos al nitrógeno ahora con 6 electrones, los 5 que tenía más 1 del oxígeno que le prestó. Entonces ahora vamos a unirle otro oxígeno. Este oxígeno viene con sus 6 electrones originales. Y como tiene 6, le faltan 2 para llegar a 8. Y a este nitrógeno también le faltan 2. Así que voy a borrar este electrón de acá abajo y voy a poner así los 2 electrones del nitrógeno. ¿Para qué? Para que esos 2 electrones se compartan con 2 del oxígeno. Y de esta forma, tanto el nitrógeno como el oxígeno completan su octeto. ¿Sí? Porque el oxígeno que tenía 6 recibió 2 del nitrógeno, compartió 2 con el nitrógeno y tiene 8. Y el nitrógeno que tenía 5 recibió 1 de un oxígeno y 2 del otro. Ahí llegó a 8. Ahora, como acá tenemos otro oxígeno más, vamos a unirlo, pero claro, como expliqué antes, como ya todo llegó a 8, esa unión extra es dativa. El nitrógeno no va a recibir electrones de parte del oxígeno. Es el oxígeno el que comparte con el nitrógeno los propios del nitrógeno. Y listo. Ahora, fíjense que en el átomo central no sobró ningún electrón sin compartir. Todos los electrones del nitrógeno, estos y estos, fueron compartidos. Eso sería propio de una geometría molecular triangular o plano triangular, como le digan. Así que piramidal no va a poder ser. ¿Qué es la piramidal? Esta. Y les dejo para ustedes que haga la Lewis para corroborar que es piramidal. Igual va a pasar. Va a quedar azufre unido a 2 oxígenos por enlace simple y a un oxígeno por dativa. Y van a sobrarle 2 electrones acá sin compartir, porque el azufre tiene 6. Así que háganlo y después me cuentan. Este entonces es el que tiene geometría piramidal. Y lo vamos a responder por aquí. Si quieren, igual yo lo hago. Ahora termino y lo hacemos. Después dice, informar el ángulo de enlace. Cualquiera que tenga geometría piramidal tiene ángulo 109,5 grados. Así que eso hay que saberlo por TREPEP. Siguiente punto, al de lado, dice, dadas las fórmulas de las sustancias pH3, hidrógeno, fósforo, dice indicar la geometría electrónica, la geometría molecular y las fuerzas intermoleculares presentes en la molécula. Bueno, recordemos que unión de no metales implica unión covalente, o sea, le puedo predecir la geometría molecular y electrónica, y que tiene fuerzas intermoleculares. Si fuera iónica,
no podría predecirle las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a hacer primero la fórmula de Lewis para poder dar la geometría electrónica. Tenemos fósforo, hidrógeno 3. Fósforo, al igual que el nitrógeno, grupo 15, o sea, tiene 5 electrones en la última capa. Y de esos 5 electrones va a compartir uno con cada hidrógeno, que recordemos que el hidrógeno tiene un único electrón y completar el octeto es llegar a 2 electrones. O sea que el hidrógeno comparte su electrón con el fósforo y ahí completó. Otro hidrógeno comparte su electrón con el fósforo y completó. Y otro hidrógeno más comparte su electrón con el fósforo y ahí todos completaron. La geometría molecular se mira con los elementos unidos, los electrones unidos. O sea, la geometría molecular tiene que ver con esta parte de la molécula. Pero si sobra electrones sin compartir, también nos da información. Entonces, lo mejor que podemos hacer para estudiar la geometría molecular, y este es mi punto de vista, cada uno lo estudia como quiere, teniendo el cuadro de Trepev, me voy a fijar la cantidad de átomos que tiene en total la sustancia, que en este caso son 4 átomos, y en vez de fijarme en los enlaces, me fijo en la cantidad de electrones sin compartir del átomo central. Hay 2 electrones sin compartir. Y ya sabemos por el cuadro de Trepev que si pasa esto, entonces es geometría molecular piramidal. Y para el que estuvo atento, es exactamente lo que expliqué acá arriba, ¿sí? Así que la geometría molecular es piramidal. Ahora, para predecir la electrónica, vamos a mirar cómo quedaron dispuestos los 8 electrones del fósforo. ¿Por qué digo 8? Bueno, por los 5 propios más los compartidos. Si tenemos electrones distribuidos en los 4 cuadrantes, en ese caso la geometría electrónica es tetraédrica. Tenemos solamente 3 disposiciones. Que el átomo central tenga electrones por este lado y por este lado sería lineal. Geometría electrónica lineal. Si el átomo central tiene sus 8 electrones distribuidos por acá y por acá, o sea, en tres partes, sería geometría electrónica triangular. Y si tiene electrones en los 4 cuadrantes, es geometría electrónica tetraédrica. En este caso, tiene electrones en los 4 cuadrantes distribuidos, así que la geometría electrónica es tetraédrica. Bien. El hecho de que a la sustancia le sobran electrones sin compartir implica que es una sustancia polar. Y esto lo estoy analizando porque me va a permitir predecir la geometría molecular, que es, las fuerzas intermoleculares, que es otra cosa que me preguntan. Entonces, geometría electrónica dijimos que era tetraédrica, molecular dijimos que era piramidal. ¿Y las fuerzas intermoleculares cuáles son? Bueno, cualquier sustancia covalente tiene fuerza London. Pero si aparte esa sustancia es polar, tiene fuerza dipolo-dipolo. Y la pregunta siguiente sería, ¿tiene fuerza puente hidrógeno? Porque nada, tiene hidrógeno. ¿Tendrá fuerza puente hidrógeno? No, porque para que sea la tercera fuerza, la más fuerte de las intermoleculares, tiene que estar unido al hidrógeno, nitrógeno, flúor u oxígeno. Solamente con estos 3 el hidrógeno forma lo que se llama enlaces hidrógenos y que le confiere a la molécula fuerza puente hidrógeno. En este caso, como fósforo no es ninguno de estos 3, entonces no tiene esa fuerza intermolecular. Nos metemos en lo divertido. ¿Quién se quiere meter en nomenclatura? Me imagino que a todos nos encanta, ¿o no? Vamos a meternos en nomenclatura, muchachos. Ya, por acá tenemos un montón de cosas para hacer y lo toman bastante. A ver, ¿qué tenemos por acá? Del A al E tenemos nombres, tenemos que dar la fórmula química. Del F al J tenemos fórmulas químicas, tenemos que dar el nombre, ¿sí? Así que vamos con el A. Dice hidróxido, por las dudas. Lo voy a hacer a velocidad, porque si me detengo en cada uno a explicar de dónde viene cada cosa, igual siento que va a pasar porque yo me conozco, se va a hacer demasiado largo. Anótense las dudas que les van surgiendo y después sacamos, ¿sí? Lo voy a hacer como que más o menos en la nomenclatura lo tenemos, ¿sí? En el A dice entonces hidróxido niquélico. El elemento que va a participar del hidróxido es el níquel. Voy a la tabla periódica a buscar qué estado de oxidación tiene el níquel y verán que tiene 2 estados, 2 y 3.
Como el nombre dice ico, finalización ico, quiere decir que de los dos estados está usando el mayor. O sea, está usando esta oxidación más 3. Entonces, para formar el hidróxido, la estructura del hidróxido es metal, oxidrilo, N. Donde este N, que es la atomicidad del oxidrilo, coincide con la carga, con esta oxidación que está usando el metal en esta sustancia. El metal, obviamente, el elemento en cuestión, níquel. Así que reemplazo, quedaría níquel, oxidrilo, 3. Listo. Tenemos formado el primero. B, dice ion perbromato. Acá sí quiero hacer una aclaración. Cuando dice ion puede ser cation o anión. Si la terminación es ato o ito, va a ser un anión. Los aniones pueden terminar en realidad en 3 sufijos. Ato, ito o uro. Si termina en ato o ito es porque es un oxoanión. Así que lo que tenemos que formar es un oxoanión con bromo. Y eso ya lo vimos en el primer tema, ¿sí? Para formar oxoaniones, formo el oxoácido y le quito los hidrógenos. Ahora, ¿qué pasa con el bromo? Lo voy a buscar en la tabla periódica. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el bromo? 4. El 1, el 3, el 5 y el 7. Si usa el primero, el prefijo tiene que ser hipo y el sufijo ito. Para los primeros dos es ito y para los otros dos es ato. Ahora, para diferenciar de este se usan prefijos. En el caso del 1 va a ser hipo, ito. En el caso del 3, solo ito. En el caso del 5, solo ato. Y para diferenciar el 5 del 7, va a aparecer el prefijo per antes del nombre del bromo, en este caso, y finalización ato. Esto es para todos los elementos que tengan 4 estados de oxidación y que estemos nombrando un oxoanión o una oxosal. Como acá dice ato, pero adelante dice per, entonces está usando el estado 7. Para formar entonces el oxoanión dijimos que primero formo el óxido. Entonces tengo bromo con carga más 7 y oxígeno con carga menos 2. Cruzo los estados de oxidación como atomicidad y me queda bromo 2, oxígeno 7. Si se pueden simplificar, tengo que hacerlo. No se puede. 1 agua. Cuando 1 agua, ¿qué me quedan? Formo la estructura del oxoácido. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 2, lo traslado acá. ¿Cuántos bromos hay acá? 2, lo traslado acá. ¿Y cuántos oxígenos hay? Tenemos 7 más 1, 8. Estos números, todas las atomicidades que quedaron, se pueden simplificar dividiendo por 2. Así que divido por 2 me queda 1, divido por 2 me queda 1, 8 dividido 2 me queda 4. Y la sustancia finalmente es hidrógeno, bromo, oxígeno, 4. ¿Este es el oxoanión? No. Le tengo que quitar el hidrógeno. Y como lo que le quito es un hidrógeno, que es lo mismo que decir una carga positiva, entonces la carga del bromo va a ser menos 1. O menos 1, perdón, o 1 menos, o simplemente menos, ¿sí? Así que esa es la forma que tiene el ion perbromato. Los voy a ir copiando acá, así les queda. Bien. ¿Qué más? Ácido sulfuroso. Ahí tenemos un oxoácido. La terminación es oso, por eso sé que es un oxoácido. Porque después tenemos los ácidos que son los hidrácidos, pero ahí el no metal termina con uro. Cuando dice ácido delante termina con hídrico. Cuando acá en vez de oso o ico dice hídrico, es un hidrácido. Este no, este es un oxoácido, así que la forma de formarlo es literalmente esta, ¿sí? Así que vamos a tomar el azufre porque sulfuro es el prefijo de azufre y esta oxidación que son 2, 4 y 6. Cuando tiene 3 estados, los primeros 2 se nombran con oso y el tercero con ico. El primero lleva prefijo hipo, cosa que acá no está. Y es más, te diría que el azufre con esta oxidación 2 es difícil encontrarlo. Siempre actúa con 4 o con 6 acompañado del oxígeno. En general, 2 es su carga negativa, como vimos anteriormente.
Así que de estos 3 estados que tiene, cuando dice solo oso al final, está usando el segundo de los 3. Así que con esa idea, con esta oxidación, voy a formar el oxoácido. Sería entonces, con el elemento y el oxígeno, que siempre tiene carga -2, formo primero el óxido, cruzando las cargas como atomicidades. Este 2, carga del azufre, este 4, cantidad, del oxígeno. Azufre 2, oxígeno 4. Estos dos números son divisibles por 2, así que simplifico. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Me queda azufre, oxígeno 2. Y a esto le unimos agua para formar el oxoácido. Hidrógenos acá hay 2. Azufres acá hay 1 solo. Y oxígenos tenemos 2 más 1 de acá, 3. Y listo. Este es el ácido sulfuroso. H2SO3. ¿Sí? Tengan en cuenta, ahora que formamos dos ácidos, que si cuando forman el óxido no se puede simplificar, se va a simplificar acá. O si cuando simplificaron el óxido no se va a simplificar la molécula final. ¿Sí? Pero simplificar en alguna parte de esta formulación de oxoácidos hay que simplificar. ¿Y para qué usamos oxoácidos? Para formar oxoaniones o ácidos propiamente dicho. ¿Sí? Después hay ciertos hidrácidos, o sea, compuestos con hidrógeno y no metal, pero sin oxígeno, que tienen nombres especiales. Y sí, gente, iba a pasar. Tenemos estos 4. Arsénico e hidrógeno, arsina. Carbono e hidrógeno, metano. Nitrógeno e hidrógeno, amoníaco. Este es un amigo que tenemos que conocerlo bien, gente, ¿eh? Y finalmente, fósforo e hidrógeno, fosfina. Hay que saberlos, hay que estudiarlos, esos, ¿sí? Hay que saberlos de memoria, porque la nomenclatura que tiene esto en tradicional y stock quizás pueden no usarla. Como por ejemplo este examen, donde acá pusieron arsina y no coincide con ninguna nomenclatura conocida. Claro, porque es uno de estos nombres especiales. La arsina es el hidruro que se forma con arsénico. Hidruro de arsénico sería su nomenclatura tradicional. Y ese es el compuesto, ¿sí? Así que eso hay que estudiarlo, lamentablemente, los nombres particulares. Después dice, bromato niqueloso. ¿Para qué me pusieron en el chat? Perdón. Es una que dice... fosfina. Sí, sí, sí. El pH 3, con fósforo. Sí. Bromato niqueloso. Bueno, copiemos eso. Bromato niqueloso. Bien, bromato viene de bromo, niqueloso, níquel, o sea, tenemos una sal. Metal y no metal forman una sal. Tenemos dos tipos de sales, sal binaria o oxosal. Cuando el no metal termina en ato o ito, es una oxosal. Bueno, y acá para los que no tienen mi curso les voy a contar cómo formo yo oxosales. Separo a la mitad el nombre en no metal y metal. Para el no metal voy a formar el oxoácido, cosa, chicos, que ya los estoy cansando. Porque ya cuántos oxoácidos formé el día de la clase de hoy, ya perdí la cuenta. Vengo formando oxoácidos desde el punto 1. Entonces, tengo bromo, porque dice bromato. Bromo, lo busco en la tabla periódica, tiene 4 cargas. 1, 3, 5, 7. Y ya vimos cómo son los sufijos y prefijos de estos compuestos con 4 cargas. De hecho, se los puse acá. Bueno, acá justo está el bromo, de vuelta, o sea, del mismo elemento. Y si dice ato solo, pero no per adelante, sino ato solo, es porque está usando la carga, esta oxidación 5. Así que tendríamos... Vamos a borrar un poquito. Si formamos el oxoácido, bueno, lo hicimos más arriba. Lo vuelvo a hacer, pero lo hicimos acá. Esto que hicimos acá sería formar el oxoácido con el bromo. Bueno, pero ¿qué lo hicimos con el 7? No, hay que hacerlo de vuelta, con el 5. Entonces tenemos bromo más 5, oxígeno menos 2. Cruzo las cargas para formar el óxido. Me queda bromo 2, oxígeno 5. No le pongo las... Por si nadie me lo preguntó, pero no le pongo los signos porque estos son atomicidades, cantidades, no tienen signo. O en todo caso son positivos.
Luego tomo bromo 2, oxígeno 5 y le uno agua. Lo que se forma a partir de esto es el oxoácido. Tenemos 2 hidrógenos, 2 bromos y 5 más 1, 6 oxígenos. Y ahora estos tres números se pueden simplificar dividiendo por 2, así que me queda un hidrógeno, un bromo y 3 oxígenos. Acá se me borró el 6. ¿Sí? Divido todo por 2 y al simplificar me queda este oxoácido formado con bromo más 5. Ahora vamos con la parte del níquel. Con el metal vamos a formar el hidróxido. El hidróxido es el primero que hicimos hoy, ¿se acuerdan? El A. De hecho, acá era niquélico, ahora es niqueloso. O sea que el níquel, que tiene estas dos cargas, 2 y 3, si el nombre termina con oso, quiere decir que está usando la menor, o sea, el 2. Y el hidróxido quedaría como níquel, oxidrilo, 2. Y ahora voy a tomar esta sustancia y esta otra y las voy a combinar en lo que se llama una neutralización. Entonces tomo el hidróxido, esta parte es el truquito para formar la oxosal. Tomo el ácido y los voy a unir. Cuando los uno voy a eliminar el hidrógeno del ácido y el oxidrilo del hidróxido. Eso es la formulación del agua de la neutralización. Eso capaz más adelante lo vean para el segundo parcial. Y entonces cuando yo estas dos cosas las uno en una, como un sanguchito, me quedaría níquel en el lugar del hidrógeno y bromoxígeno 3 en el lugar del oxidrilo, por eso queda con un 2 abajo. Literalmente cada uno toma la posta del otro. Esto toma el lugar del oxidrilo y el níquel el lugar del hidrógeno. Y esto que quedó acá sería el... Ahí está, bromato niqueloso. Pensé que estaba más arriba el nombre. Vamos con el punto F. Sigamos, F. Calcio, nitrógeno, oxígeno 2, 2. Ahora hay que nombrar. Ahí, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos metal y no metales. Pero entre los no metales hay oxígeno. Siempre acuérdense que metal y no metal forman sales. Y tenemos dos sales, oxosal o sal binaria. Cuando tenemos oxígeno, obviamente es oxosal. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Separando catión de anión. Y para separar catión de anión tengo que pensar lo que pensé más arriba, que son las cargas de cada uno. Siempre el primer elemento es el catión y el resto es el anión. Y este 2 lo puedo usar como, lo puedo pensar como, o sea, la atomicidad del no metal lo pienso como carga del metal y la atomicidad del metal como carga negativa del anión. Ahora, tengan en cuenta que esto lo tienen que buscar a la tabla periódica y la carga del calcio tiene que ser más 2. Y efectivamente lo es. Así que estas cargas están bien cruzadas. Tenemos entonces calcio más 2 por un lado y nitrógeno, oxígeno 2 menos 1 por el otro. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque a mí me gusta separarlos para poder analizar qué carga está usando el nitrógeno de las dos que tiene. El nitrógeno tiene carga 3 y tiene carga 5, pero yo no sé cuál de las dos está usando. Lo puedo pensar mentalmente o puedo plantear una ecuación. La ecuación a mí me gusta para aquellos que pensarla mentalmente se les complica y es normal. De hecho, los que tienen mi curso sabrán que lo explico con ecuaciones. ¿Cómo la planteo? Bueno, el nitrógeno tiene una carga que es X y yo no conozco, pero necesito para el nombre. Y el oxígeno ya vengo repitiendo en el momento 1 que tiene carga menos 2. Y la carga del nitrógeno más la carga de estos dos oxígenos tienen que sumar todo menos 1, que es la carga total del anión. Entonces digo, la carga del X del nitrógeno más dos oxígenos con carga menos 2 suman carga menos 1. O sea que X, 2 por menos 2 menos 4 es igual a menos 1. Ese menos 4 pasa sumando y me termina quedando que X, la carga del nitrógeno, es 3. O sea que el nitrógeno, que tiene dos estados de oxidación, 3 y 5, está usando en esta sustancia el 3, el menor de 2. Y el calcio, tengo que ponerme a buscar la tabla periódica cuántos tiene, si usa el mayor, usa el menor. Buscalo en la tabla periódica. Pero el 2 es el único estado que tiene. Eso hace que a la hora de nombrarlo no haya que diferenciarlo en oso o ico. Se nombra como de calcio. ¿Cómo se nombran las oxosales? Primero viene el no metal.
En la forma tradicional hay que diferenciar el nombre en el sufijo del metal, que en este caso sería nitrógeno, en ato o ito. Si usa el menor es ito y el mayor es ato. Fíjense chicos, acá les estoy mostrando cómo analizar el sufijo cuando son dos. Dos estado de oxidación. Y acá les mostré cómo analizarlo cuando son 4. ¿Sí? Se expande en el 4. Entonces, como usa el menor de 2, voy a usar ito. Sería nitrito. Y como el calcio ya dijimos que tiene un solo estado y no hace falta diferenciar, voy a decir de calcio. Y en la nomenclatura de stock, el nombre sería nitrato. En stocks todas las nomenclaturas terminan con ato. En números romanos la carga que está usando el nitrógeno, o sea, en este caso sería 3. Y de vuelta de calcio. Y para el calcio pueden o no aclarar que la carga es 2. La verdad es que ponerlo es absurdo porque es la única que tiene. O sea que aclarar esto es para nada. Pero si lo ponen tampoco va a estar mal. Así que ponerlo o no ponerlo cuando es única carga, da lo mismo. Y ahí tenemos los nombres que podríamos responder para la oxosal. ¿Me piden alguno? No. Pongan el que ustedes quieran. ¿Sí? Después tenemos litio 2 oxígeno. Como tenemos un elemento cualquiera con oxígeno, esto es un óxido. Y si buscan el litio en la tabla periódica, tiene un solo estado de oxidación, el +1. Entonces, cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación, se nombra como óxido de y el nombre, o sea, litio. Y se nombra así en las dos nomenclaturas. Pueden poner óxido de litio 1 en romanos, pero no hace falta, ¿sí? Así que ahí tenemos el óxido. Después tenemos un hidruro. No sé por qué puse A. ¿Qué número era este? El F. Este es el G. Vamos con el H. El H es así. Esto es un hidrácido. Es un hidruro con no metal. Se llama hidrácido. Tiene dos formas de nombrar. No hay nada para buscar en la tabla periódica porque acá es el no metal actuando con su única carga negativa y el hidrógeno con carga positiva +1. Y para nombrarlo en la nomenclatura tradicional es ácido y al no metal le ponemos terminación hídrico. O sea, sufijo hídrico. En vez de ico, hídrico. Pero como el azufre se dice sulf, sería ácido sulfídrico. Y en la nomenclatura de stock sería sulfuro de hidrógeno. Esto es lo que les comentaba más arriba cuando les decía que si terminaban en uro, podría ser un anión, porque este elemento, esta partecita de la molécula es el anión azufre -2. Sulfuro de hidrógeno. Bien, tenemos el H. Vamos con el I. Me estoy quedando sin voz. Aluminio, cloro, oxígeno, 3. Ok. ¿Qué es eso? Ya nombramos uno como este. Y esto, otra vez, es una oxosal. Aluminio, metal, cloro, no metal y oxígeno. Oxosal. Otra vez separamos en dos. Tenemos aluminio y su carga va a ser este +3. Y tenemos cloro, oxígeno, que es la parte del anión, y su carga va a ser -1. Me voy a fijar a la tabla periódica si el estado de oxidación +3 para el aluminio existe. Y sí, de hecho, es el único estado de oxidación que tiene el aluminio. Así que estas dos cargas están bien cruzadas. Voy a pensar la carga del cloro para poder nombrarlo. Bueno, ahí pueden plantear nuevamente la ecuación. Para que vean otra forma, lo voy a pensar mentalmente. La carga del cloro no la conozco. La carga del oxígeno es -2. Entonces ahí ustedes, si lo quieren hacer mentalmente, pueden preguntarse qué carga tiene que tener el cloro para que sumada a la del -2 me dé como respuesta -1. Acá es fácil porque no hay un solo oxígeno. Entonces es re fácil de pensar mentalmente y sin ecuación. Ahora igual le planteo la ecuación, porque yo no me voy a quedar con las ganas de hacerla. Entonces, ¿qué carga tiene que tener el cloro? Y +1, porque +1 -2 da como respuesta -1. Entonces lo puedo pensar mentalmente, listo, cloro, carga +1. Ahora, si alguien con eso se marea, puede plantear la ecuación. Carga X del cloro más un oxígeno
con carga menos 2, todo tiene que sumar menos 1. Acá me queda x menos 2 es igual a menos 1, pasa el menos 2 sumando, y me queda que x es igual a 1. Y ahí tenemos la carga hallada con la ecuación. ¿Sí? Hágalo como ustedes quieran. Y como la carga es 1 y cloro tiene 4 cargas, 1, 3, 5 y 7, entonces en este caso, que estoy usando la menor, la más chica de todas, a la hora de nombrarlo tengo que usar hipo-hito, como les enseñé más arriba. Entonces, en la nomenclatura tradicional, el nombre sería hipoclorito. No me digan que ese no se lo conocen de la lavandina. Y el aluminio tiene una sola carga. Entonces, como pasó con el calcio, de aluminio. Ahora, si lo quiero nombrar en stock, debería al cloro nombrarlo con terminación ato. Ni hipo, ni hito, ni nada raro. Ato. O sea, solamente clorato. Y aclaro en romanos que la esta oxidación que está usando es el 1. Y después de aluminio. Y como les contaba antes, si quieren pueden colocar la carga, que sería el 3 de aluminio, o si no la ponen está bien igual porque es única. Y nos queda uno solo, pero se lo voy a dejar para ustedes porque yo me tengo que ir y media, chicos, que es este, que es otra oxosal.